que es un poquito complejo, ¿eh? Entonces me vais a disculpar y que trate de contextualizarlo lo mejor posible, porque es bastante jurídico. Así como Íñigo ha tratado un tema que más o menos estamos bastante familiarizados, que más o menos nos suena, que conocemos algunos conceptos de responsabilidad civil, penal en algún caso, seguros, bueno, ese tipo de cosas. El tema de la unidad de mercado es un concepto que sí que nos trae un poco de cabeza a todos, porque realmente bueno, pues ya conocemos la realidad en la cual, pues bueno, hay mucha movilidad. El sector del turismo activo es por naturaleza, para la redundancia, la búsqueda de espacios naturales requiere a veces las condiciones adecuadas para el tipo de práctica. En el ejemplo de la nieve y cómo esa estacionalidad no solo nos mueve a distintas épocas, sino también a distintos lugares. Entonces, pues tanto dentro de España como fuera de España tenemos movilidad y tanto nos movemos nosotros, quiero como empresas de turismo activo, como también se mueven otras empresas de otras comunidades y de otros países. Y nos movemos tanto dentro de España como fuera de España. Entonces, claro, aquí se genera un problema que, bueno, pensar que el tema del derecho aplicable a nivel internacional es una materia en sí mismo en derecho internacional privado y por tanto es complejo. Vamos a ver qué soluciones se le han dado desde la legislación nacional, ¿vale? Que aunque está bastante influida por parte de las directivas europeas, bueno, vamos a ver cómo se ha traducido aquí. Yo me he centrado en un aspecto, ¿vale? Y eso que aviso para navegantes antes de empezar. El tema de unidad de mercado afecta a distintos temas, pero yo me he centrado en el que creo que es el conflicto, digamos, más importante cuando una empresa de turismo activo se mueve a otro territorio. ¿Vale? Mueve, me refiero a prestar un servicio a otro territorio, eh, que es el régimen aplicable. O sea, ¿qué normativa, qué régimen se me aplica? Unidad de mercado y todo lo que es de liberalización de servicios ha tocado muchos otros temas. Ha tocado, por ejemplo, el tema del principio de necesidad y justificación de los requisitos que se piden a las empresas de turismo activo. Por ejemplo, ¿por qué se me pide un seguro, que estábamos hablando hace un momento, o por qué ese seguro y no otro seguro? ¿Que se me pide que los títulos que tenga em, o sea, el personal que contrata en la empresa de turismo activo tengan que ser unos u otros, más restringidos o menos? Entonces, esos son muchos temas que abordan o que afectan esta normativa de unidad de mercado y liberalización de servicios. Va muy unido. No me he centrado en ello. Me he centrado en el caso concreto de cuando hay movilidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el régimen aplicable y qué soluciones hay? Queréis, si tenéis alguna duda, y me la sé también, sobre los otros temas, pues podemos comentar algo en las preguntas. Voy a entrar en materia. Bien, lo primero, el mapa. Todos o muchos sois del ámbito del viaje, los mapas, esto lo tenéis más que sobrado. Pues tenemos esta realidad, ¿vale? De distintas comunidades autónomas. El Estado autonómico del año 78 establece una distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿vale? Unas son exclusivas del Estado, otras son exclusivas de las comunidades autónomas y algunas son compartidas, ¿vale? Por hacerlo más fácil todavía, ¿no? Entonces, claro, esto genera a veces choques. Choques porque a veces legisla el Estado y desarrolla o ejecuta la comunidad autónoma. Otras veces no legisla el Estado y es la comunidad autónoma la que legisla y la que ejecuta. Entonces, bueno, ahí tenemos pues distintas realidades que se pueden solapar y que pueden generar conflictos. Entonces, lo primero, hay que tener en cuenta que esto lo recoge la propia Constitución, quiero decir, el- la distribución de competencias en el ámbito territorial. La Constitución dice que se tiene que fijar en el Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma, ¿vale? El Estatuto de Autonomía es como la mini constitución de cada comunidad autónoma, que se aprueba por su Parlamento y se ratifica por el Parlamento. Y dentro de ese, dice la Constitución española, dentro de esa mini constitución, el Estatuto de Autonomía, uno de los aspectos esenciales es la delimitación de su territorio.
porque esa delimitación es el ámbito territorial espacial de su competencia. Esto nos lleva a un principio general que tenemos que comprender para toda esta historia, que es este que os pongo aquí, que no hay competencia sin territorio, porque evidentemente si no delimito cuál es una comunidad autónoma, no puede haber una competencia asignada a esa comunidad autónoma. Pero también significa que no hay competencia más allá del territorio. Parece obvio, pero bueno, no está muy claramente explicitado en la Constitución. Es decir, toda la normativa que desarrollan y todo el poder de actuación que tienen las comunidades autónomas está restringido a sus límites geográficos. ¿Vale? Bien, este es el principio general. Por tanto, toda la norma que desarrolle la comunidad autónoma, en este caso el decreto de turismo activo, se aplica solo en Aragón. ¿Vale? Parece sencillo, pero es que lo de la unidad de mercado ha empezado, ha intentado, porque no lo ha conseguido, pero ha intentado modificar este principio general. Y no es que no se pueda, pero lo ha hecho de una manera errónea y por eso el Tribunal Constitucional ha intervenido. Entonces, claro, tenemos una serie de normativas en turismo activo. Bueno, la competencia de turismo, para los que no lo sepáis, la competencia de turismo está totalmente asignada en exclusiva a las comunidades autónomas. No hay normativa de turismo a nivel estatal, ni la va a haber, básicamente porque la Constitución impide que haya una ley de turismo a nivel estatal, ni de turismo activo ni de turismo. No puede existir. Eh, Hay otros aspectos que sí que incide el Estado, pero se coordina con las comunidades autónomas, pero no a nivel legislativo. A nivel legislativo son las comunidades autónomas las que regulan el turismo. Por eso hay una ley de turismo en Aragón y hay decretos de turismo activo, de agencias de viaje, en fin, de las distintas. Y no encontréis, y no busquéis, o sea, podéis buscar, pero no vais a encontrar ninguna norma sobre eso a nivel estatal, sobre eso autonómico. Pues bueno, las regulaciones pioneras pues empezaron en los años 90 en algunas comunidades autónomas y bueno, se fueron difundiendo entre otras comunidades autónomas que fueron viendo la potencialidad del sector del turismo activo y que iba cogiendo pues auge, ¿no? Y también una vez que hay una comunidad autónoma que pone una norma en su boletín oficial o en su diario oficial, es muy fácil copiar y por tanto pues se fue copiando las demás. Y de hecho también por eso se fueron copiando pues las decisiones que se fueron cogiendo en algunos casos y se fueron extrapolando a otras. Dices, pero más o menos fue siendo así. Es verdad que en el año 2007 José María Nasarre y Lázaro Mediavilla, por encargo de ANETA y con financiación del Estado, del Ministerio, hicieron un estudio sobre cómo había sido ese proceso, ¿no? Desde el año 91, que Cataluña había sido pionera, hasta el año 2007, que se hizo el estudio, habían pasado pues 16 años, y ahí se había producido como un pequeño boom de normativas autonómicas de turismo activo. Evidentemente, como hemos dicho antes, esa norma se aplica dentro de cada territorio. ¿Eso qué podía suponer? Pues bueno, pues podía suponer que conforme yo cruzara la frontera se me fuera aplicando una norma diferente. ¿Vale? Eso es muy fácil, pues vosotros ahí en Aragón, pues el dar el salto a Navarra o a Cataluña en un momento dado, incluso en una misma ruta. ¿Vale? Y entonces, claro, eh, cada sitio, una vez que cruzo la frontera, se me aplica una norma. Si me viniera un inspector y estoy en esa otra comunidad autónoma, se me aplicaría la norma de esa comunidad autónoma. ¿Sí? Entonces, pues bueno, se hizo este estudio, se vio que más o menos, aunque había diferencias, había como una estructura básica que más o menos todas las normativas venían a respetar, que es esta que pongo aquí. Bueno, pues un marco legal, unos aspectos de seguridad, medio ambiente, derechos y relaciones con el cliente, tema de recursos humanos, es decir, el tema de titulaciones, porque es el que principalmente afecta o eh, hay más conflicto y sobre todo por la o garantizar la seguridad de los clientes, el tema de recursos materiales y el proceso de registro y autorización. Luego hay un tema de sanciones que normalmente está en el ámbito de las leyes de turismo porque rige el principio de legalidad y el rango que tiene que tener la norma es de ley. No cabe que se apliquen, que se estipulen sanciones en un decreto. Bien, pues con esto
Pues claro, la realidad hizo con el paso del tiempo que muchas tuvieran decreto de turismo activo, pero algunas no. Algunas no, o no todo lo que debería ser, caso de Cantabria. Todavía no tienen decreto específico de turismo activo Madrid, Extremadura y las ciudades autónomas. Y Cantabria tiene una norma, pero la norma básicamente, casi que más que una norma de regulación de las empresas de turismo activo, lo que tiene es la creación del registro de turismo activo o de la sección de turismo activo dentro del registro de turismo, pero no establece qué condiciones tienen que tener las empresas de turismo activo para acceder a ese registro. Por lo tanto, puede, hablando rápido, inscribirse cualquiera, pero sí, literalmente, que no hay requisitos. Entonces, hay un borrador ahí en cartera, pero nunca ha llegado a ser. Y luego País Vasco, que en su ley de turismo consiguieron introducir alguna mención a las empresas de turismo activo, pero todavía no han desarrollado ese decreto. De que la asociación de Activa están ahí presionando para, para tenerlo, pero a donde yo sé, creo que todavía no hay normativa al respecto. Entonces, claro, tenemos un panorama muy diferente, ¿no? Porque, claro, tenemos algunas que son muy veteranas, algunas comunidades autónomas que tienen normativas desde hace muchos años, incluso hasta los años 90, como Cataluña o que empezó en el año 2000, entonces ya llevan muchos años, y otras que no tienen nada. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Pues si he dicho antes que tenemos el principio de que si yo cruzo la frontera me cambia el régimen, ¿qué ocurre? Imaginemos una empresa de Madrid que la Sierra de Guadarrama se salta a la parte de Castilla y León. Si está allí, se le podría aplicar el decreto y si no tiene eh, toda la normativa, se le podría caer todo el paquete encima por no tener el seguro, por la titulación que se le aplique, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sobre todo las comunidades que no tienen decreto son un foco de conflicto con respecto a las que sí que tienen un decreto y ya no pongo el caso de aquellas que sean más exigentes por la de regulación del turismo activo como una actividad que implica una serie de riesgos que ya Íñigo ha repasado, pues, algunos criterios de responsabilidad, etcétera, pero que también hay unos aspectos de cómo la administración previene eh, que haya operadores que tengan unas mínimas garantías de cara al usuario. Tenemos esta diferente realidad. Luego tenemos el artículo 139, que antes he comentado, un articulito que hablaba sobre el principio de territorialidad de las normas. Pero es que luego tenemos el 139, que lo que dice es que no debe haber normas o ninguna autoridad puede obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento de las personas, así como la libre circulación de bienes, se entiende que también de servicios, en todo el territorio español. ¿Vale? Por tanto, hay que establecer unas excepciones a ese principio de territorialidad. Y esas excepciones son básicamente estas cuatro. Es decir, en qué momento la decisión o la regulación que hace una comunidad autónoma de una empresa que accede al registro es válido más allá de ese territorio en el que está actuando. ¿Vale? Yo me inscribo en Aragón. ¿En qué circunstancias esa inscripción en Aragón vale en Castilla y León? Y viceversa. Registro en Castilla y León y esa inscripción, ¿qué validez tiene Asturias o en Aragón? ¿Vale? Estas son las excepciones. La primera excepción en la que se va a reconocer una, digamos, una eficacia más allá del territorio es cuando hay una legislación estatal que armoniza todos los requisitos. Eso se da, por ejemplo, en el caso de enseñanzas deportivas. Como ejemplo, porque seguro que lo conocéis muchos, técnico deportivo. Está regulado en unos reales decretos que luego las comunidades autónomas, digamos, ponen, por decirlo de alguna manera, a sus ordenamientos autonómicos y desarrollan y ejecutan esa formación. Luego el título es expedido y reconocido, o bueno, es expedido por el Ministerio en el caso de los técnicos deportivos, pero ha sido impartido por la comunidad autónoma. Y ese título es válido en todo el territorio nacional,
incluso más allá de España, cuando voy a Francia y hay un reconocimiento de títulos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en la parte europea porque es otro melón, pero me entendéis, ¿no? Lo que quiere decir. Una regulación armonizada, lo tenemos claro. Ahí una comunidad autónoma da una formación conforme a unos centros autorizados, conforme a un currículum, conforme a un profesorado, en este caso de técnicos deportivos, y ese título de todos esos alumnos es perfectamente válido fuera del territorio de la comunidad autónoma. Ese es el primer caso. Segundo caso en el que una legislación o una decisión de una autonomía, en este caso de autorizar, voy a decir autorizar, pero luego veremos que no es autorizar. Una empresa de turismo activo es válido también fuera de su territorio. Pues cuando la legislación autonómica desarrolla una norma estatal, ¿vale? En este caso sería una armonización parcial, porque la norma establece unas bases a nivel estatal para que más o menos todos los españoles y españolas tengamos derechos básicos más o menos reconocidos, pero luego la comunidad autónoma puede ampliar y desarrollar esa norma. De hecho, las leyes de bases suelen ser muy sencillas, ¿vale? En ese caso, cuando o sea, la ley autonómica es un desarrollo de una ley estatal, también las decisiones que toma la comunidad autónoma son válidas más allá de su territorio. El caso que pongo aquí es el de los colegios profesionales. Los colegios profesionales se regulan y se actúan a nivel autonómico. Yo estoy en el de abogados, igual que Íñigo, estamos inscritos en el Colegio de Abogados, él el de Aragón, yo en el de la Comunidad Valenciana. Bueno, de hecho, concretamente en el de Castellón, para más concreción en mi caso. Pero esa inscripción a mí me permite ejercer como abogado en todo el territorio nacional, sin ningún problema. Pero es porque es desarrollo de una ley que es estatal. También hay eficacia más allá de la comunidad autónoma cuando hay un acuerdo de cooperación entre las comunidades autónomas. Esto no plantea mayor problema. Pongo aquí el ejemplo del reconocimiento mutuo interautonómico de la licencia de caza y pesca, que si no se estableciera, pues tú cuando te dan una licencia te lo dan en esa comunidad. Puedes irte a pescar a otro sitio. Si te vas a otro sitio, pues tienes que pedir la licencia en ese otro sitio. ¿Vale? Y luego está el caso de cuando hay un reconocimiento unilateral de una comunidad autónoma de destino a los actos dictados por las demás comunidades autónomas. Y veremos que este caso sí que se da en turismo activo, porque así como los otros no se dan, por lo que hemos visto antes, porque la competencia es exclusiva de la autonomía y no del Estado, y por tanto no vamos a tener una regulación armonizada, ni siquiera parcial, porque no va a haber una norma de bases a nivel estatal, por tanto no podemos coger los dos primeros casos. Se pueden dar casos de cooperación, de acuerdos de cooperación interautonómicos, pero hasta donde yo sé, creo que nunca se han dado para estas cosas. Además, serían probablemente un poco farragosos, porque claro, tienes que hacer con las 17, que si no, pues eso sí, a lo mejor puedo hacerlo con las que tengo más relación, pero claro, las empresas os movéis por muchos sitios, pues vais a Sierra Nevada a esquiar en algún momento, o a hacer un barranco, o vais a, yo qué sé, en Castilla y León a hacer distintas actividades. Bueno, el caso que nos vamos moviendo y en actividades costeras, etcétera, en fin. Porque vosotros no tenéis costa, pues tendréis que ir a buscar costa cuando queréis hacer algo de costa, ¿no? Pues en este caso sería complejo, sería farragoso. Pero en cambio, sí que esta opción de reconocimiento unilateral sí que se puede producir. De hecho, veremos ejemplos en normas de turismo activo que esto se produce. Como respuesta a que no ha habido otros mecanismos factibles a nivel estatal. ¿Vale? Explicado esta situación de base, voy a introducir un elemento que, aunque he dicho que no me voy a meter en el derecho europeo, pero sí que tenéis que saber, porque he dicho también al principio que esto está muy afectado por directivas europeas, ¿no? Voy a citar solo esta de 2006, que es la llamada directiva Bolkestein, que quizá los que sois más veteranos en el lugar y peinéis algunas canas más os suena más, porque en aquel momento pues hubo pues, mucho revuelo. ¿Por qué? Porque cambiaba un poco ese principio en el que, claro, aunque a nivel autonómico pues estábamos todavía aprendiendo qué es esto del Estado autonómico, claro, a nivel europeo veníamos de un concepto de soberanía fuerte, de que España legisla lo que le da la gana en España y Francia lo que le da la gana en Francia.
¿vale? Entonces, claro, viene aquí el señor Bolkestein, que por eso se llama Bolkestein, porque era el comisario europeo que fue el que propuso esta norma, que en desarrollo de los tratados de la Unión Europea dijo, oye, que esto genera problemas. El que Francia legisle lo que le da la gana, Alemania lo suyo y España lo suyo, genera problemas cuando las empresas se mueven, ¿vale? Y el caso del turismo activo, los guías de montaña, es uno de los ejemplos. Entonces, claro, establecía esa directiva, desarrollaba pues tres principios básicos. Primero, libertad de establecimiento y circulación de servicios. Supresión de todos los controles, autorizaciones y registros previos. Y priorización de la comunicación previa o la declaración responsable sobre los otros registros. Recordaréis también los más veteranos del lugar que en Aragón concretamente, bueno, Aragón y en algunas de las primeras, el régimen, cuando tú te apuntas, te inscribías como empresa de turismo activo en un régimen de autorización. ¿Qué significa el régimen de autorización? Que hasta que yo no te digo que yo, me refiero, gobierno de Aragón en este caso, no te dice que estás correcto con toda la documentación que me has presentado y tal, hay una resolución expresa que dice está todo correcto y puedes empezar a trabajar, pues hasta entonces no puedes empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, claro, esta directiva afectaba frontalmente a ese régimen, que ya eso habría que justificarlo mucho. ¿Qué excepciones establece? La que os pongo ahí. Evidentemente, pues todo esto generó cierto revuelo, sobre todo a nivel sindical, o sea, sindicatos de muchos sitios, sobre todo por la protección de los derechos laborales de los respectivos trabajadores de esas empresas que se movían de un sitio a otro y la movilidad de esos trabajadores, eso era un problema en sí mismo. Y entonces se impusieron algunas excepciones a esa libertad absoluta. ¿Cuáles son estas excepciones? Y que harían un régimen de autorización previo, pues son esto, el tema laboral. Digo, pues evidentemente, si por razones, imaginemos, de prevención de riesgos laborales, pues oye, tienes que, por decir algo, estar sometido a un servicio de prevención ajeno español que a los trabajadores que usted tiene aquí en España, pues le tiene que someter a los reconocimientos médicos aquí en España y no en Suiza, que la empresa sea de Suiza, por ejemplo. Tiene que estar justificado en ese tipo de argumentos. O razones llamadas imperiosas de interés general. La protección de los consumidores, la seguridad de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores. Y es que está muy todo relacionado con valores, digamos, superiores, como son, pues eso, la seguridad, la vida, la integridad física, como razones justificadoras de estos regímenes de autorización o más que intervienen más o obstaculizan un poco más esa libertad que propugna la directiva europea. Claro, el sector de turismo activo podría justificar bien que, bueno, por protección de los clientes, del usuario, como incluso de la protección y la seguridad de los propios trabajadores, justificar un sistema de más intervención en las empresas de turismo activo. A lo mejor no en los guías oficiales de turismo que están en museos o en autobuses, aunque la seguridad en el tráfico también genera accidentalidad, pero probablemente no sea la misma que se prevé o se presupone, habría que ver los índices de cada cual, prevé o se presupone en las de turismo. Bien, este es el marco europeo. Esto luego España lo transpone a España y dice, vale, han aprobado esta directiva, hay unos marcos de adaptación y tengo que adaptar mi ley, bueno, mi ley, el Estado central y todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos, porque esto afecta a nivel incluso municipal. Cuando yo tengo una licencia de apertura, de hecho sonará el tema de licencia de apertura, ahora las que no tienen una actividad peligrosa o nociva o tal, va con declaración responsable también. Y ya se reduce a lo mínimo los regímenes de autorización para aquellas actividades nocivas y peligrosas. ¿No? O sea, que afecta a toda la administración pública. Bien, pues se aprueba, aunque hubo una ley previa, pero no voy a entrar en ella, la ley Omnibus, voy a entrar directamente a la ley de 20-2013 de garantía de unidad de mercado, que es a lo que vamos, que establece este principio general, el principio de unidad de mercado. ¿Qué es esto? Pues aquí os pongo la definición para que podamos leer y repasar, que es garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, el libre ejercicio
y la expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional, garantizando su adecuada supervisión. Coletilla, adecuada supervisión. Es decir, no quiere decir que eso no justifique el que la administración tenga que supervisar al menos qué están haciendo los operadores económicos, las empresas en el mercado. Y todo ello de conformidad con los principios del artículo 139, que son los que acabamos de leer, que habla de que no se obstaculice el libre establecimiento. Volvemos a lo mismo. La ley recoge como fundamentos estos tres principios: libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español y la igualdad de condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Aquí ya vamos entrando en un principio más, ¿vale? Esta igualdad de los operadores. Esto hay que verlo porque, claro, igualdad. Si yo estoy en la Comunidad de Madrid, se me está tratando igual que alguien de la Comunidad Autónoma de Aragón como empresa de turismo activo. Eso vulnera la unidad de mercado. Claro, esto nos genera problemas, genera problemas. Este es un fundamento que entraría en colisión con esta diversidad de ordenamiento que hay en cada comunidad. Bueno, no lo he dicho, pero es supuesto, pero lo voy a aclarar. Vamos a diferenciar el establecimiento. Veis que habláis de establecimiento. Establecerse es cuando yo tengo una sede, una oficina, una base, si queréis llamarlo así, en esa comunidad autónoma, ¿vale? Eso es establecerse. Y yo mi base, mi oficina, pues eso, base, mi centro de operaciones lo tengo en Madrid. Ese es mi establecimiento. Yo estoy establecido en Madrid. Otra cosa es que yo, establecido en Madrid, me puedo mover por todo el territorio español, por España y por el resto del mundo. Y eso se llama la circulación o libre prestación de servicios, sin establecimiento. Muevo sin establecerme allí. Entonces, son dos regímenes distintos. Y voy a aclarar ya esto porque nos va a resolver parte de los problemas. Evidentemente, y aquí no hay conflicto, cuando yo voy a establecerme en ese sitio, la normativa que se aplica es la de ese sitio. Aquí no hay conflicto alguno. Si yo voy a montar una base en Aragón, yo tengo que cumplir la normativa de Aragón. Si yo tengo base en Castilla y León y en Aragón, tengo que cumplir en cada sitio la normativa respectiva si es que fuera diferente, ¿vale? El establecimiento no plantea mayor problema y se aplica ese principio de allí donde fueres, haz lo que vieres. No hay más. Claro, el problema lo tenemos con los que están establecidos en un sitio y sin establecerse en otra comunidad autónoma van a trabajar, ¿vale? Van con unos clientes o incluso, y ahí ya veríamos, pero con las nuevas tecnologías, a ver qué pasa, captan clientes en ese destino, ¿vale? Que ahí no están establecidos porque no cumplen la definición de establecimiento, pero generan una competencia más importante con las empresas que sí que están establecidas allí, porque eso sí que, digamos, hablando rápido, te quitan clientes. Están ahí al lado tuyo, al lado de tu oficina, repartiendo folletos en una furgoneta. Claro, no está establecido, está en régimen de libre prestación. Claro, ¿dónde está ese tío establecido? En Madrid. ¿Qué normativa está cumpliendo? ¿La de Madrid? Claro, eso puede ser. Entonces vamos a entrar en ese, o sea, ¿qué solución le daba? Digo, le daba porque se derogó esta ley de 2003. Pues básicamente el artículo más conflictivo, os pongo ahí derogado porque este artículo está derogado, pero es que es la madre del cordero porque luego vamos a ver el por qué se derogó y lo que regula ahora mismo la situación. Dijo este artículo 19 que cuando un operador económico que está establecido en un sitio se va a otro, ¿vale? Va a poder prestar el servicio siempre que cumplan los requisitos del lugar de origen, ¿vale? Y fijaos lo que dice incluso la coletilla, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar. O sea, es darle la vuelta a la desregulación, quiero decir, extender la liberalización más absoluta. Porque, claro, y tú, al menos en tu lugar de origen, hay una norma que regula, bueno, luego discutiremos si es más o menos exigente, pero al menos hay algo. Al menos hay una inspección, aunque sea periódica, esporádica, pero hay algo. Pero donde no hay nada, ¿cómo puedes justificar que se te aplique la norma de origen, aunque estés, eso, de Madrid a Aragón? Porque hay mucha diferencia, es pasar de 0 a 100.
Entonces, esto decía este artículo. Os pongo también que hablaba sobre las cualificaciones. Dice, cuando en la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, titulaciones distintos de los de la norma de origen, la autoridad de destino asumirá la plena validez de los últimos, es decir, de los del lugar de origen, aunque difieran en su alcance o cuantía. ¿Vale? Y dice más, incluso aunque la normativa del lugar de origen no exija requisito, control, cualificación o garantía alguna. Es decir, sin seguro, sin titulación mínima, sin, yo qué sé, plan de seguridad, sin nada. Yo estoy en Madrid, me voy a Aragón o a Castilla y León o a Andalucía y debería ser plenamente válido. Claro, esto generó graves problemas, sobre todo teniendo en cuenta la situación que tenemos, que he dicho antes, de la diversidad que hay. No tanto de las normativas entre sí, porque como digo, salvo a lo mejor en Asturias que hay una diferencia respecto del seguro y tal, pero bueno, la mayoría son, y más ahora en las últimas reformas, está habiendo bastante confluencia, sobre todo en lo de titulaciones, que en un principio era un poco más diverso, pero ya va confluyendo. Pero el problema lo tenemos en sitios tan grandes como Madrid, que no tienen nada, por ejemplo. Bien, pues esto evidentemente generó problemas. Generó problemas. Bueno, decir que cuando os acordáis la directiva Bolkestein, vale, pues la directiva Bolkestein ya tenía un artículo 16.1 que decía eso, que establecía el principio de regulación del lugar de origen. Que decía esto, los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores estén sujetos únicamente a las disposiciones nacionales de su Estado miembro de origen, que formen parte del ámbito coordinado. Eso es lo que decía. Se montó tal historia que lo tuvieron que quitar. Es decir, esto ya se eliminó en la directiva. ¿Por qué? Porque eso favorecía lo que se llamaba el dumping social. Es decir, podía haber fácilmente una movilidad de establecimientos de unas empresas buscando regímenes más flexibles, más ligeros, de cumplir los requisitos. Es decir, en Castilla y León es muy fácil montar la empresa en Madrid, ¿no? Y a lo mejor, pues a efectos prácticos, tampoco los costes se me van demasiado. Y estoy en un régimen que puedo contratar a monitores de ocio y tiempo libre para guiar barrancos o para hacer parapente, ¿no? En Madrid todo vale. Ahora, me establezco en Madrid, me ahorro costes laborales, porque voy a contratar a gente con menos experiencia o menos formación y van a trabajar en todo el mundo, toda España, por lo menos. Con esta normativa sí, entonces, claro, eso iba a generar, pues eso, que hubiera mucho traslado. Entonces, eso se llama dumping social o dumping social. Eh, y eso, pues, se denunció y se quitó, ¿vale? Curioso que habiéndose quitado de la directiva, ahora se recupere en la normativa nacional, cuando no se había derogado. Bien, como hubo todo este barullo, pues interpusieron un recurso unas comunidades autónomas contra ese, entre otros, ese artículo. Obviamente la sentencia es más larga. Yo he extractado algunos de los párrafos que me parecen más interesantes a lo que estamos hablando. Bueno, lo primero que dice el Tribunal Constitucional es que lo que yo he dicho al principio, vivimos en un estado de autonomía y la diversidad de normas no es mala en sí misma, es así. Es así porque la Constitución quiere que haya diversidad normativa. Por eso existe un Estado autonómico. Cada comunidad, pues, isla según su contexto, sus objetivos, etcétera, etcétera. En el ámbito de su competencia, obviamente. ¿Vale? Y dice que la unidad a la que dice la Constitución no se refiere a la uniformidad. Unidad no es lo mismo que uniformidad. No todo tiene que estar con las mismas reglas. Eso es el primer considerando que hace el Constitucional. Luego dice que la pluralidad normativa o de regulaciones es normal en el Estado autonómico. ¿Eh? No es un mal funcionamiento del Estado, que haya diversidad, que acabamos de decir. Para eso se está. Luego dice que aquellas excepciones que yo he hablado al principio, ¿vale? De la armonización de normativas y todo eso. Dice, sí,
Esto no quita que pueda haber una armonización de normas para que en determinados sectores o problemáticas, pues más o menos todas las comunidades autónomas estén, pues eso, armonizadas, coordinadas, más o menos. Eso se puede dar y tampoco vulnera el Estado autonómico, ¿vale? Por tanto, se reconoce el Constitucional que cabe la opción esa de que el Estado reconozca a las decisiones autonómicas validez más allá de su territorio, ¿vale? Pero para eso tiene que haber una armonización. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que en muchos sectores, y el turismo activo es uno de esos, no hay una armonización. ¿Vale? Eh, el Constitucional, en este sentido, pues también habla de, bueno, de que puede haber una estrategia normativa para que haya un estándar común. Y eso es válido también en español. Dice que es en definitiva para garantizar un espacio común, denominador normativo, para asegurar aquellos rasgos que caracterizan la unidad de mercado, entre los que se encuentra un espacio de condiciones esenciales de ejercicio de la actividad. Entonces vemos, por un lado, reconoce que la diversidad normativa no es una disfunción del Estado, pero por otro lado dice cabe buscar espacios de armonización y de estándares comunes. Al final dice que esas dos cosas caben igualmente en la Constitución española y son armonizables. Dice, el Estado puede promover un marco unitario de aplicación en todo el territorio nacional en competencias que sean transversales. Y, por tanto, dice, no puede objetarse que el Estado considere que hay aspectos de las condiciones de ejercicio de determinadas profesiones que requieren una regulación homogénea en todo el territorio español. Nos remite a una sentencia del año 89. Dice, pero eso no puede significar que deje sin espacio alguno a las competencias autonómicas. Y sí, el Estado puede armonizar, pero lo que no puedes hacer es que con tu armonización te cargues, de hecho, la competencia autonómica, que es decidir si exige algo más o algo menos en su respectiva comunidad autónoma. Bien, dice, y todo esto son preliminares, antes de entrar, son como las bases del contexto, ¿no? Antes de entrar a la decisión de por qué la ley de unidad de mercado tenía algunos preceptos, como el que hemos dicho, que son inconstitucionales. Dice, antes de examinar tal, hay que subrayar que el reconocimiento por parte del Estado de efectos supraautonómicos a las actuaciones autonómicas tiene un límite claro. No se puede reconocer tales efectos cuando no existe una equivalencia en las normas aplicables. Esto es muy importante. Es decir, el café para todos no vale. Es decir, si todos no estamos más o menos en el mismo nivel, todas las autonomías no están más o menos en el mismo nivel normativo, el Estado no puede venir y reconocer la validez supraautonómica de las decisiones de esas autonomías, porque no es equivalente, porque no estamos en la misma liga, por decirlo de alguna manera. Están unos aquí arriba y otros que ni han empezado a regularlo. En esos casos, ni siquiera el Estado puede decir todas son válidas. Evidentemente, tendría que decir todas son válidas o ninguna, que no puede decir tú sí, tú no. Tendría que decirlo a nivel general. Entonces dice el Constitucional, eso no lo puedes hacer, esa validez general de todas las decisiones autonómicas no lo puedes hacer si no hay más o menos una equivalencia entre las normativas autonómicas de todas las comunidades. Em, dice que, bueno, cuando hay que excepcionar esa validez territorial, dice que no es equivalente o sea, que aplicar el derecho propio no es equivalente al derecho adoptado en el territorio en el que se debe reconocer tal eficacia. Dice, establecer un estándar distinto al estándar que fija la normativa autonómica del lugar de destino supone obligar a una comunidad autónoma a tener que aceptar dentro de su territorio una pluralidad de políticas ajenas. Claro, es que eso es lo que pasa cuando tú reconoces validez supraterritorial a las decisiones de todas las comunidades autónomas, indirectamente lo que estás obligando a cada comunidad autónoma es a reconocer múltiples derechos dentro de tu territorio. Pues claro, lo hemos planteado siempre el caso como una empresa de Aragón va a Castilla y León o viceversa. Pero claro, en León hay empresas de Aragón, de Asturias, de Galicia, de Madrid, de Murcia. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de Castilla y León
se tendrían que estar aplicando 16, además del autonómico, normativas de turismo activo. Es un poco locura para todo el mundo, para los operadores, para la administración y para los usuarios. No saben si el derecho que tienen va a ser conforme al derecho de Castilla y León o conforme al derecho de Asturias o conforme al derecho de dónde. Entonces, claro, lo que viene a decir aquí este argumento, pues es que al final estás quitándole la autonomía, la competencia autonómica a las comunidades autónomas. Algo que podría parecer bueno, al final resulta que no es tan bueno, ¿no? Dice, el sistema de distribución de competencias queda alterado sustancialmente cuando se hace esto. ¿Eh? Por el hecho de que a partir de ese momento aquella comunidad autónoma que ejerce sus competencias, como el turismo, decide establecer la normativa menos interventora posible o no establecer regulación alguna, consiguiendo que su normativa se aplique en todo territorio nacional. Claro, el ejemplo de Madrid, aquí lo tenemos muy fácil. Una decisión que toma Madrid, en principio solo para el ámbito territorial, si el Estado viene y le reconoce validez en toda España, lo que está haciendo es que esa decisión que ha tomado Madrid dentro de su territorio se extiende a toda España. Es decir, la desregulación que se decide en Madrid desregula el mercado en toda España. Y claro, por lo menos con respecto a las empresas que están establecidas en Madrid. Y supone un vaciado de contenido de las competencias. ¿Vale? Y sobre todo que las comunidades autónomas que son más exigentes, dice el Constitucional, quedan desplazadas por aquellas que establecen menos cargas y trabas. Aquí está hablando del dumping social este que comentaba. Está reconociendo como argumento del por qué eso es injusto. Porque lo que estás haciendo es una competencia entre comunidades por captar empresas, reduciendo cada vez más los estándares. Claro, es que si empezamos en esta competencia, pues al final todos nos convertimos como en Madrid. Y al final derogamos todos los decretos de turismo activo de todas las comunidades autónomas y ya estamos todos como Madrid. Porque claro, si no se me van a ir las empresas de Aragón a Madrid. Si esto va a ser así, y esto es lo que viene a decir el Constitucional, que no es constitucional, ¿vale? Bueno, esto viene a decir, creo que lo he comentado, 17 normativas en cada comunidad autónoma o territorio. ¿Vale? La autoridad autonómica de destino viene obligada a aceptar en su territorio la comercialización de productos o la prestación de servicios que se adecúen a las normativas de origen independientemente del estándar de protección. Viene a decir lo mismo del dumping. Al final me estás imponiendo en una autonomía condiciones que yo no he decidido. Y en conclusión dice, por ello, fuera de los casos que lo permite, el principio de eficacia nacional de las decisiones autonómicas, tal como lo configura la ley esta 20-2013, como hemos leído, es contrario a la orden constitucional de distribución. Y por eso se deroga este artículo que os he leído antes, ese que hablaba de que se aplica la normativa de origen, aunque no tenga normativa. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Voy a ir ya concretando. ¿Qué ha pasado bueno, en Aragón? Y vamos a ver algún caso más fuera de Aragón. Pues bueno, esta sentencia es de 2017, no sé si lo habéis fijado, es del año 2017. Aragón tiene su norma de su ley de turismo activo del año 2016, año antes de que se derogara este principio de eficacia nacional que decía la ley de unidad de mercado. ¿Vale? Ya introduce alguna cuestión sobre el tema del reconocimiento a la validez de las inscripciones, los registros que se hayan producido en otras comunidades autónomas. En general habla de que se tendrá que presentar declaración responsable, con excepción de aquellas empresas que ya estén legalmente establecidas en otra comunidad autónoma. Eso lo dice ya la Ley de Turismo Activo. Por tanto, recordáis que una de las excepciones que decíamos es cuando hay un reconocimiento unilateral de una comunidad de destino de las decisiones de otras comunidades. Pues esto es lo que pasa aquí. Aragón ha decidido, no es porque se lo imponga la ley de unidad de mercado, ha decidido por sí mismo darle ese reconocimiento a las inscripciones que se produzcan en otras comunidades autónomas. De hecho, fijaos en el artículo 61 de la Ley de Turismo que se refiere a los guías de turismo, guías oficiales. Dice, los guías de turismo establecidos en otras comunidades autónomas pueden desarrollar libremente su actividad en Aragón sin necesidad de presentar documentación alguna ni someterse al cumplimiento de los requisitos adicionales. Esto ya lo dice la propia ley. ¿Verdad? Que en un sector que está en tendencia precisamente
liberalizadora y desreguladora. Pero que veáis que esta inspiración de liberalización y de que si estoy inscrito en un sitio ya me vale para toda España, ya lo reconocen normas autónomas de turismo. ¿Qué pasa con las empresas de turismo activo? Pues en el artículo de la ley de turismo que habla de estas empresas, dice que, por ejemplo, no se exigirá seguros de responsabilidad civil adicionales a las empresas de turismo activo establecidas en otra comunidad autónoma o en otro Estado miembro de la Unión Europea. Pone la coletilla siempre que sean comparables en lo esencial, con su finalidad de cobertura, etcétera. Todo esto que está explicando Íñigo, de las coberturas mínimas, los límites de garantía y todas esas cosas. ¿Vale? Entonces vemos que incluso en turismo activo, ya la ley, todavía no estamos en el decreto, la ley viene a reconocer cierta eficacia a lo que se decide en otras comunidades autónomas. El artículo 29 dice, los empresarios turísticos establecidos en otras comunidades autónomas u otros Estados miembros, pero estamos centrando en otras comunidades autónomas, con seguros de cobertura inferiores deberán mejorar sus pólizas hasta alcanzar las coberturas mínimas. Pero no habíamos dicho que si eran válidos en la de origen no se iban a pedir mejoras en turismo activo. Pues bueno, vemos que ahí tiene preceptos contradictorios. Aquí ganaría el del artículo 58 sobre este, cuando precisamente el artículo 29 es más garantista en este caso. Imaginaos que viene alguien, creo que es Asturias, que tiene 300.000 euros de mínimo de responsabilidad civil. Viene alguien de Asturias y dice, yo quiero trabajar, quiero trabajar en Aragón. Y, y bueno, Aragón le dice, vale, preséntame el seguro. Y el seguro es de menos cantidad. ¿Qué artículo le aplicamos? ¿El 58 que dice que no se le exigirá responsabilidad civil adicional? ¿O el 29 que dice que tendrás que mejorar tu póliza hasta que cubras el que yo he establecido aquí para mis empresas de Aragón? Bueno, listos de normas, pues ahí ya supongo que los inspectores de turismo tendrán, quien esté en ordenación, tendrá que lidiar con esto y establecer un criterio de que va a primar en el caso de turismo activo. Yo entiendo que me parece que está justificado que acudiéndose al artículo 29 y la coletilla que dice el propio 58 de que siempre que sea comparable, pues es que la diferencia de 300.000 a 600.000 puede ser mucha diferencia con todo lo que ha dicho Íñigo de imaginaos un accidente de verdad, pues claro, la protección de la víctima no tiene nada que ver, ¿vale? Vale, luego vamos al decreto de Aragón, modificado recientemente, año 2021, artículo 3. Dice, las empresas establecidas en otras comunidades autónomas podrán desarrollar libremente su actividad en Aragón siempre que las razones imperiosas justifiquen que estén en condiciones de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento. Es un poco confuso la redacción, que dice, es libre, pero te vas a tener que someter a las condiciones de este reglamento. Entonces me tengo que someter a las condiciones de ese reglamento, por tanto, no es libre, es medio libre, ¿vale? Entonces no queda claro al final si se aplica la norma de destino o la norma de origen. Parece bastante claro que se quiere aplicar la norma de destino, es decir, la aragonesa, cuando vengan empresas de otro sitio. Es decir, que yo me guardo un poco en la manga la posibilidad de pedirte más requisitos conforme a mi norma. Dice, las empresas de turismo activo mencionadas en este párrafo no deberán formular declaración responsable ni serán inscritas en el registro de turismo de Aragón. Claro, aquí planteamos una pregunta, ni siquiera una comunicación, porque entonces, ¿cómo vamos a controlar tú de dónde vienes, si estás regulado, si tienes un seguro, si no lo tienes? Pero el decreto no lo resuelve. De hecho, cuando la Comisión Nacional de Mercados de Competencia informó este decreto, el de 2021, dijo sobre este tema que debe observarse que para las empresas de otras comunidades autónomas no se establece ninguna previsión sobre cómo se iniciará la actividad, por lo que no queda claro si deberá realizarse una declaración responsable o una comunicación. Dice, por otro lado, en el de otros Estados miembros, eh, que dice que sí que bastará con una comunicación, tampoco en este supuesto queda claro si es necesaria adicionalmente una declaración responsable. O sea, ni siquiera para las de estos Estados miembros a la Comisión Nacional le quedó claro
si tenían que presentar comunicación o declaración responsable. Y dice, será recomendable aclarar estos aspectos de modo que no fuera disuasorio para las empresas no establecidas en el territorio de Aragón prestar servicios de turismo activo en la región, al tiempo que no se establezcan diferencias en régimen jurídico injustificadas entre los operadores. Me da la impresión de que se quedó como estaba, ¿vale? De que no se hizo esta aclaración, porque por lo que vemos en las que se mueven entre autonomías, ni siquiera se les pide una comunicación. O sea, el decreto no dice que se les pide una comunicación. Otra cosa es que los servicios autonómicos estén exigiendo esa comunicación, que de hecho, por lo que veo, bueno, está en esta pestaña, un trámite digital, que os dais cuenta, habla de servicios transfronterizos, es decir, está pensando esta declaración para que vienen de otro país, ¿vale? Que es una comunicación, no una declaración responsable, ¿vale? Pero luego cuando te metes en el formulario, sí que cabe opciones para comunicar si vienes de otra comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, se está optando un poco pues, por asemejar el caso de las empresas que vienen de otras comunidades autónomas, se asemejan a las que vienen de otros Estados miembros. Se les pide esa comunicación. No lo sé seguro si la práctica está siendo esta o no. No sé si entre la audiencia hay alguien que esté en turismo o alguno de vosotros haya tenido la experiencia. Pero yo he visto el formulario sí que permite poner que tú vienes de otra comunidad autónoma. Entiendo que, por tanto, se está pidiendo la comunicación cuando vamos de una comunidad autónoma. ¿Qué ha pasado en otras comunidades autónomas? Sobre todo que han tenido modificaciones más o menos actuales. Castilla y León, eh, en el tema de prestación de servicios, ¿vale? Dice que le es de aplicación la normativa de la comunidad autónoma donde estén establecidas. Ha optado por la de la comunidad de origen, la regulación de la comunidad de origen. Establece que bueno, que sí que les será aplicable algunos artículos que se refieren pues, a la seguridad, a las titulaciones, pero en principio no se va a exigir ningún trámite adicional. Hay que tener en cuenta que uno de los artículos que no menciona es el del seguro obligatorio, que es el artículo 11. No está ni en ninguno de estos mencionados, con lo cual se le aplicaría al seguro la cobertura de su comunidad de origen, no la que se establece en Castilla. ¿Vale? Y aquí sí que establece que tendrán que presentar una comunicación. Pero cuando vas a abrir un establecimiento físico, pero en el régimen de libre prestación, no se sabe si pedirá una comunicación. En Castilla-La Mancha ha aplicado un principio de territorialidad estricto, es decir, tienes aquí, pues se te aplica la normativa de aquí. Eh, y deberá presentar declaración responsable. ¿Vale? No hay diferencia entre la prestación de servicios y el establecimiento, con lo cual, si vamos a Castilla-La Mancha, hay que presentar declaración responsable como si fuéramos a abrir un establecimiento allí. Dice la normativa. Luego, como digo, que los servicios de ordenación estén ampliando y flexibilizando requisitos, ya es otra cosa. Comunidad Valenciana dice que las que estén legalmente establecidas en otras comunidades autónomas pueden prestar libremente sin necesidad de presentar la comunicación previa a declaración responsable a la que se refiere el artículo. Dice que solo es informar por escrito. No sé si vale un correo electrónico o no, ¿vale? Quiero decir, no sé, bueno, hay un formulario de comunicación, pero a lo que me refiero es que la norma no dice que sea una comunicación, dice informar por escrito. Y dice que igualmente estará sujeto a los capítulos 4 y 5. Curiosamente, tampoco se refiere al capítulo que incluye el seguro de responsabilidad civil, ni tampoco el capítulo de la cualificación. Bien, es cierto que lo que dice de cualificación en el decreto valenciano es más bien genérico. Y tampoco el plan de emergencia y autoprotección, que está en el capítulo 3, no en el 4 y en el 5, con lo cual eso se aplicará a la norma de donde vengas, de origen. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿está justificado o no? Pues habrá que valorarlo. Como conclusión, y ya vamos a preguntar. La actividad interautonómica de las empresas de turismo activo se rige por la normativa de la comunidad autónoma de destino. ¿Vale? Otra cosa es que la comunidad autónoma de destino haya decidido reconocerle validez a los actos de otras comunidades autónomas.
Pero si no se le ha reconocido, te vas a tener que registrar o declaración responsable o lo que diga la norma de dónde vas. Las normas autonómicas de turismo activo recogen distintas reglas de eficacia extraterritorial, como hemos visto. Hay unas que tienes que presentar declaración responsable como si fueras a establecerte. Otras que no se sabe si tienes que presentar comunicación. Otras que sí. Bueno, pues hay que ver la normativa de cada sitio. La libertad de prestación de servicios de empresas de turismo activo tiene que ser compatible con un nivel alto de protección de la seguridad, tanto de los turistas como de los trabajadores. Yo creo que en eso hoy en día no cabe discusión. Por eso están las propias excepciones que establece la directiva Bolkestein. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que armonizar esto en la medida de lo posible. Ahora mismo, hasta que no haya una iniciativa que pueda armonizar esto desde a nivel que el Estado anime a las comunidades autónomas a armonizarse, lo único que cabe es que cada comunidad autónoma tome la decisión. Yo creo que hay que diferenciar en las normativas autonómicas diferentes regímenes y no veo que se esté haciendo. O bien se hace café para todos, todos declaración responsable, o café para todos, libertad. Entonces yo creo que no está justificado el café para todos. Yo creo que tendría que diferenciarse. Aquellas comunidades que tienen decreto de turismo activo, digamos como Dios manda, en cuyo caso yo pienso que habría que optar por la libre prestación con una simple comunicación previa y sin ninguna regulación adicional respecto de la de origen. Es decir, yo estoy registrado en Comunidad Valenciana, comunico a Aragón y presto según los requisitos que me pide Valencia, sean los que sean, de titulación, de seguros, pero porque hay una regulación en esa comunidad autónoma. Pero eso tiene que estar reconocido en la de Aragón, si no, no tiene validez. ¿Y qué pasa en aquellas que no tienen decreto? Pues evidentemente totalmente se tiene que aplicar la de destino. En este caso, si alguien viene de Madrid, 100% el pack aragonés. No hay tía. Es decir, no puede ser que haya esa desprotección. Bueno, hasta aquí mi exposición. Espero haber aclarado algo. Habéis visto que es un tema árido, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso, espero haber aclarado algo. No sé las preguntas, Cintia, que hay por ahí. Mira, sí, tienes una de momento que te dejo aquí. A ver, voy a abrir el chat, que espera que no lo... Y mientras tanto, hola Pedro. Hola Inés, ¿cómo estáis? Que me he Que puesto en aquí. Aragón ya veo que este decreto le tenemos que seguir dando las vueltas, ¿no? Hay que darle una vueltecilla. Es que cuando te metes siempre le sacas flecos a las cosas. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿por cuál empiezo? A ver, que hay aquí varias. Miguel, es que hay que ver, ¿eh? Estabas tú, a ver, Íñigo, es que todavía no ha llegado. Aquí están, Íñigo, espera, no ha llegado. Entiendo que esta de Manuel Jesús Calleja, hombre, Manolo, en el caso de actividades de espacio aéreo y marítimo, ¿cómo se coordinan las comunidades? Las comunidades. Bueno, en el tema de espacio aéreo marítimo es cierto que sí que hay más normativa estatal, porque ahí sí que hay competencia estatal, claro, es la diferencia. Pero claro, normalmente no, son respecto del uso de ese espacio, el espacio aéreo, el espacio marítimo, y por eso, pues, bueno, tú conoces incluso mejor que yo, pues todas las diferencias que hay entre capitanías marítimas, por ejemplo, en cuanto a actividades, por ejemplo, con artefactos flotantes. ELA, etcétera, que tú conoces bien, etcétera. Entonces, pues ahí sí que, aunque puede haber diferencias, pero tienes una, digamos, autoridad central que sí que tiene competencia. Luego es verdad que también las comunidades autónomas también tienen competencia, pero como tienen las dos, hay más posibilidad de armonización. En cambio, en turismo es competencia exclusiva 100% autonómica. El Estado ahí no puede decir ni mu. Como mucho, invitarles a tomar un café y a ver si nos entendemos. ¿Vale? ¿Está entendido, Manolo? ¿He respondido? Gracias. Vale. Miguel Delgado. Buena, Miguel. Creo que el formulario que comentas es anterior si se junta el decreto anterior que sí lo solicitaba. Me imagino que no habrán hecho uno nuevo. Pues no lo sé. Yo el otro día, antes de ayer, abrí el trámite digital y abrí el que estaba. No sé si tienen pensado abrir otro. En cualquier caso, la normativa
sigue siendo confusa, aunque puedan, entre comillas, crearse otros formularios, en normativa a nivel textual no queda claro, como hemos visto. Dice, es lo mismo que yo empiece una actividad en mi comunidad, pase por otra y vuelva a la mía o desarrolle toda mi actividad en otra comunidad autónoma distinta a la mía. ¿Es lo mismo que sea de manera habitual o esporádica? Vale, vamos por partes. Que tú estés entrando y saliendo en una misma actividad es indiferente. En el momento en el que tú pasas la frontera, tú en ese momento estás actuando en ese territorio y tienes que cumplir la normativa que haya en ese territorio. Aunque estés una hora porque, ¿sabes? Tienes que ver qué normativa se aplica. Es verdad que, bueno, pues en turismo activo pues nos movemos por sitios que normalmente pues no es habitual que tengamos a un inspector ahí detrás de cada pino o de cada roca. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que en el momento que yo cruzo la frontera autonómica, se me aplica la norma de allí. Tendré que ver si estoy conforme o no estoy conforme. El tema de la habitualidad no se diferencia, no se entra a ese detalle. La habitualidad en todo caso se puede entender respecto al establecimiento, es decir, si estoy establecido ya ahí o no. Pero respecto, aunque vaya en régimen de libre prestación, aunque vaya un día al año, tengo que ver qué normativa se me aplica para ese día, para esos 2 días o para los días que sean. No hay diferencia a nivel de que sea más o menos tiempo. ¿Vale? Que no quiere decir que no se pueda poner, es decir, oye, pues si vienes un día, pero claro, ya ahí, ya sabes, vamos abriendo el abanico, porque ¿quién controla cuántos días va la gente a los sitios? Sobre todo si no le pedimos comunicación. Bueno, ahí ya no hay manera de controlar nada. Borja por aquí pregunta. No sé, Miguel, si he contestado o he liado más. En el caso de habilitaciones o titulaciones otorgadas por las autonomías, serían válidas en otras autonomías siempre y cuando cumplen lo que marca la sentencia del Constitucional de la anulación. Ojo, yo aquí no he hablado del reconocimiento de titulaciones. He puesto al principio un ejemplo de regulación armonizada con el tema de los técnicos deportivos, como ejemplo. Ese sí que está armonizado y ahí, obviamente, toda la enseñanza oficial es plenamente válida en todo el territorio nacional. Como digo, incluso se puede reconocer a nivel europeo. Pero la ley de unidad de mercado no se refiere a la validez de las titulaciones. Lo que decía era que eh, eh, cuando estaba en vigor ese artículo, si estuviera en vigor ese artículo, yo puedo ir a otra comunidad autónoma con las cualificaciones que me habilitan en mi comunidad y trabajar en la de destino con las que a mí me pidan en origen, no con las de destino. ¿Me he explicado? Es decir, yo estoy en Madrid, puedo ir con el monitor de tiempo libre que me han dado en la asociación Scout y me pongo a guiar barrancos en Aragón. ¿Vale? Si esa norma estuviera en vigor, Aragón no me podría pedir titulación de técnico deportivo ni de nada. ¿Eh? Luego ya veremos responsabilidades o no, que ha explicado Íñigo. Pero exigírmelo no me lo podría exigir con la ley en la mano. Si estuviera en vigor, ¿vale? Es la única referencia a las cualificaciones. La validez de las cualificaciones la marca la norma que la haya aprobado. Todas las oficiales tienen validez de todo el territorio nacional. Se hayan impartido por una comunidad autónoma o no, de alguna que no se imparte por alguna comunidad autónoma, pero son válidas si son oficiales. Otra cosa son las titulaciones no oficiales, que en principio solo tienen validez en el territorio en el que se han aprobado, salvo que haga canales o vías de reconocimiento, bien oficial o bien en la de destino. No sé, Borja, si me he explicado. Si no, pues me repreguntáis. Vale. Ángel Manuel Lojo. Me pregunta entonces, que haya que comunicar o no depende de la comunidad autónoma a la que vayamos a trabajar. Nos tenemos que leer su ley de turismo activo, de todas y cada una. Sí, hay que leerse la ley de todas y cada una de las que vayas a trabajar, porque cada una va a establecer, como hemos visto, ejemplos diferentes. En una puede que tendrás que presentar declaración responsable y toda la documentación como si fueras a establecerte. Otras, una simple comunicación. Otras, pues depende. Porque claro, una vez derogado ese artículo, pues ya está, solo se aplica la norma de cada comunidad autónoma.
Y hay que ver qué reconocimiento le está dando cada comunidad autónoma a lo que se haya acordado en otras. Rebeca pregunta, en Aragón, si haces un barranco siendo monitor de tiempo libre, la sanción administrativa es poca a poca. Bueno, claro, tiene el decreto que tenéis, ¿vale? Pero bueno. Vale, los certificados de profesionalidad que emite INAEM sí que son válidos en todas las comunidades autónomas. Sí, los certificados de profesionalidad es una formación reglada. Bueno, Gustavo va a hablar dentro de nada y también Raúl va a decir algo. Y sí, a nivel nacional. ¿Hay alguna cosita más?